Buenas noches de nuevo. Hemos tenido problemas con la señal del internet, entonces no teníamos buena señal, no teníamos buen sonido y vamos a dar de nuevo comienzo al live del día de hoy, el en vivo. Como estábamos mencionando, va a ser al respecto de seguridad anestésica, especialmente seguridad anestésica en cirugía plástica, pero vamos a cubrir todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad en la cirugía plástica, ya que mayormente tienen que ver, por supuesto, con el cirujano y el anestesiólogo. Y vamos a dar entonces la bienvenida a la doctora en breve. Vamos a esperar que se pueda conectar la doctora Catalina Morales Alpizar. eh, y vamos a, como estábamos mencionando, hablar de los exámenes preoperatorios y toda la parte de preparación para la cirugía. eh, y empezando con la preparación. La preparación es fundamental para que la cirugía salga bien y para que no haya riesgos o peligros de muerte durante la misma. Entonces, eso significa que el paciente debe ser explorado desde un punto de vista de exámenes preoperatorios en forma bastante amplia. Mencionaba que la Asociación Americana de Anestesiología establece unos parámetros en cuanto a qué exámenes debemos solicitar. Y debo decir lo que hace unos 21 años, 22 años, cuando empezábamos a ejercer, usualmente me apegaba a ellos totalmente. ¿Pero qué significa eso? Que si el paciente es un varón, un hombre de menos de 40 años, no se le pide ningún examen. Si es una mujer, se le pide un hemograma. Si es un paciente mayor de 40 años, se le pide un hemograma y un electrocardiograma y nada más. Bueno, seguramente si nosotros hubiéramos seguido en esa tónica de pedir nada más lo que la Asociación Americana de Anestesiología pide, pero es que la Asociación Americana de Anestesiología lo pide para pacientes que están en una condición crítica, en una situación de emergencias, donde el paciente debe ser llevado a la sala de operaciones en forma inmediata. Pues por supuesto que no debemos perder tiempo haciendo un montón de exámenes que probablemente van a salir normales. Entonces, por eso la Asociación Americana de Anestesiología estableció esos parámetros, pero con ese fin que si uno va en realidad a la teoría y busca, escarba a fondo cuál fue el fundamento para pedir esos exámenes, es justamente eso. Por un lado, hacer que la cirugía se haga en forma expedita, de inmediato, sin pérdidas de tiempo. Y por otro lado, en los Estados Unidos, sin duda alguna, esto también tiene que ver con las aseguradoras, porque evidentemente las aseguradoras pues no quieren gastar un montón de dinero en exámenes que salen normales y pues que se pidieron en gran cantidades, en formas masivas, y pues, que no eran necesarios. Pero en el paciente en cirugía estética es un paciente totalmente diferente, es un paciente que está sano antes de operarse, que no requiere una cirugía de emergencia. Ninguna de estas cirugías tiene que ser realizada en forma de emergencia, porque son cirugías donde más bien debe tomarse las cosas con muchísimo cuidado, ya que el resultado nos va a acompañar el resto de la vida y simplemente busca el único fin de la cirugía estética en este caso es que algo que está bien se vea mejor, algo que está normal se vea mucho más bonito. Entonces, uh, no hay razón para correr con este tipo de cirugías. Y entonces, los exámenes preoperatorios deben ser muy completos, muy amplios y debemos evaluar no solamente exámenes de laboratorio, el hemograma, las pruebas de coagulación, que por supuesto son importantísimas, porque no solamente nos dicen si el paciente coagula bien o no, sino que Ya está la doctora con nosotros, doctor. Ahora sí, buenas noches. Doctor, perdón, perdón que le interrumpa, es que se oye muy cortado, no se entiende bien lo que dice. Algo del micrófono. no sé si ahí cómo se escucha, cómo se está escuchando allí. Ahí está mejor, ¿Escuchas? ahí está mejor. No, no, Vamos se sigue oyendo cortado.
Vamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo me escucha? Es que a veces se oye bien, pero a veces se corta y no se entiende lo que dice. Si usted quiere, mientras tanto, puedo ir conversando acerca de la anestesia. Sí, sí, pero vamos a resolver esta parte. Ok. ¿Cómo me escucha en este momento? Se oye cortado. Sí, ok. Vamos a utilizar el convencional para, para no, eh, para tratar de que el problema vamos a estar mal. ah, y si gustas, podrías empezar. Ok. Bueno, primero que todo, me gustaría contarles qué hace un anestesiólogo, porque creo que a los pacientes les dicen, bueno, usted va a tener una cirugía, tiene que haber un anestesiólogo presente. Pero creo que los pacientes no lo tienen muy claro y para eso les voy a contar una anécdota. Cuando yo fui estudiante de medicina, nunca me tocó rotar por sala de operaciones con anestesiólogo, solamente con cirujanos. Y en realidad era todo un misterio, porque yo veía una persona sentada ahí manejando una máquina, vigilando al paciente, y nunca entendí muy bien qué era lo que hacía. Entonces, si eso me pasaba a mí de estudiante de medicina, probablemente a los pacientes con más razón. Entonces, me gustaría contarles un poquito. El anestesiólogo es la persona que está encargada de vigilar todas las funciones, vigilar y sostener y mantener compensadas todas las funciones vegetativas. En el momento en que se da una anestesia, sobre todo una anestesia general, que es lo que se hace con más frecuencia, el anestesiólogo debe controlar su respiración. El momento en que se da una anestesia general, el paciente deja de respirar. Entonces, el anestesiólogo debe manejar la vía aérea, o sea, meter algún dispositivo a través de la faringe y hasta la tráquea y ventilar al paciente. Eso ahora está de moda porque desgraciadamente ahora con el COVID hay muchos pacientes que se descompensan y hay que intubarlos. Eso no es nada nuevo, eso se hace también en pacientes sanos y con muy buen pronóstico, por ejemplo, en una anestesia general, y de hecho es bastante seguro. Pero entonces el anestesiólogo tiene que ser capaz de controlar la respiración del paciente, es algo muy importante. Y el anestesiólogo debe vigilar y controlar la presión arterial, debe vigilar que la frecuencia cardíaca está dentro de parámetros normales. Y lógicamente ese encargado de dormir y despertar al paciente debe ser de una forma muy segura. Entonces, debe ser un anestesiólogo, la persona que está formada, que tuvo 5 años de formación, la que sepa cómo prevenir complicaciones en un momento de esos. La otra cosa es que el anestesiólogo debe procurar que sea una experiencia lo más agradable posible. El anestesiólogo es el que debe vigilar que no haya dolor, que no haya náusea, que no haya vómito, que el paciente se sienta contento. Ojalá que se despierte y que siente que ha dormido un sueño muy reparador. Y aparte, el anestesiólogo debe manejar complicaciones médicas. Por ejemplo, si en el transoperatorio el paciente tuviera una arritmia, el anestesiólogo es el que lo debe manejar. Si por A o por B un paciente tuviera un infarto perioperatorio, que tiene una mortalidad muy alta, el anestesiólogo es el que lo maneja. Si el paciente empieza a sangrar y tiene hipotensión, pues el anestesiólogo es el que debe decidir si se coloca sangre, si se colocan líquidos, qué tipo de líquidos se colocan para mantener los signos vitales del paciente lo más estable posible y que idealmente cuando el paciente se despierta esté en igual de condiciones que antes de ser operado. Eso es más o menos para que ustedes se den una idea. Y quería aclararles esto porque yo creo que en realidad es un misterio. De hecho, los medicamentos que nosotros usamos en anestesia, el que usamos la mayor parte del tiempo para una anestesia general es un anestésico halogenado. Es un medicamento diferente, tiene una farmacología diferente a cualquier otro medicamento. Es un medicamento que se coloca a través de la vía aérea, entra por el tubo endotraqueal y se absorbe por pulmón. Es, yo creo que el único que en realidad se diseñó para absorberse por pulmón. Y como tiene tantas cosas diferentes, entonces suena medio misterioso. Quería aclararles eso primero, antes de que el doctor continúe. Perfecto, excelente. Bueno, sí teníamos una serie de puntos que habíamos mencionado hace un rato en la previa del live, y uno de esos era claramente que las personas que nos escuchan sepan cuál es la labor, el trabajo del anestesiólogo y no simplemente, pues, cuando le dicen, bueno, es que va a haber un anestesiólogo, pero no saben a qué se dedica el anestesiólogo y la real importancia de que haya un anestesiólogo debidamente como tal en la sala de operaciones. De modo que no es algo que pueda ser realizado
por un médico general, no, porque de hecho la mayoría de los estudiantes de medicina nunca, nunca tuvieron una rotación de anestesia durante su formación como médicos generales. Entonces, en realidad es algo que se desconoce totalmente. Y adicionalmente, digamos, aún si fuera peor todavía, probablemente yo sé que en algunos lugares ocurre, que el mismo cirujano o el mismo médico que se está encargando de hacer la cirugía podría estar controlando la anestesia general, lo cual es una situación tremendamente peligrosa. Sí, claro. Entonces, por otro lado, tenemos el hecho de que incluso podría ser que alguien diga, bueno, pero es que esta persona no es un médico general, esta persona es un cardiólogo. Entonces, un cardiólogo que va a estar cuidando la anestesia. Y alguien podría decir, bueno, hey, lo más grave que podría pasar durante una cirugía quizás sería un problema cardíaco. Entonces alguien dice, el cardiólogo podría manejarlo, pero tal vez la doctora nos podría mencionar un poquito, por ejemplo, en el caso específico del señor Michael Jackson, pues entiendo que la persona que lo dormía en su casa todos los días era un anestesiólogo. Eh, no sé, yo conozco pocos detalles, no sé si conoces algún detalle más al respecto de Bueno, ese caso tan exótico. De Michael Jackson nosotros conocemos muchas cosas de la prensa y él era una persona extremadamente excéntrica. Entonces, aparentemente él tenía una máquina de anestesia en su casa y él se administraba Propofol porque no lograba dormir de otra manera. El Propofol es un anestésico potente que se usa en las cirugías para producir inconsciencia. Y yo lo digo en forma un poco jocosa porque probablemente si un anestesiólogo, yo le hubiera hecho un súper descuento a Michael Jackson, digamos, si un anestesiólogo hubiera manejado la anestesia de él, eh, esos estados que él creía que, o sea, que él necesitaba para poder descansar, probablemente hubiera durado un poco más, a lo mejor estaría vivo con un anestesiólogo y no con un cardiólogo, pero también ahí tenemos que ver qué tan imprudente puede ser un médico, ¿verdad? Desgraciadamente en nuestro gremio hay gente responsable, gente consciente de sus limitaciones y hay otra gente que no tanto. Este cardiólogo era famosísimo en Estados Unidos, era de los médicos VIP, pero sin embargo fue condenado por malpraxis porque él se metió a anestesiar a Michael Jackson y lo que ocurrió fue una depresión respiratoria, que por ejemplo esto puede ocurrir perfectamente en estas anestesias que dan colegas que no son anestesiólogos. Por ejemplo, si un cirujano o inclusive lo que pasa más frecuentemente, un médico general cree que él puede hacer una cirugía con anestesia local y sedar al paciente y se le va la mano con la sedación, que ahorita vamos a hablar específicamente qué es la sedación, puede pasar lo mismo que ocurrió con Michael Jackson. De hecho, yo creo que hay casos que han sucedido acá. Ha habido muchos casos que han salido en la prensa de pacientes que han muerto en manos de médicos generales, específicamente en cirugías plásticas, y probablemente han sido casos similares, porque el saber en qué momento parar de administrar anestésicos para que el paciente siga respirando espontáneamente es algo que solo se adquiere con el tiempo y con muchos años de práctica. Entonces no es así algo tan fácil. Vea lo que pasó inclusive en alguien tan adinerado y tan famoso en el medio. Perfecto, excelente. Vamos entonces, tal vez, no sé, me gustaría que nos hablaras un poquito, porque es un temor que a veces la gente tiene y que ocurre con todas estas lugares donde se hacen las estéticas, cirugías plásticas, pero por médicos que no son cirujanos plásticos, sino que son médicos generales o médicos de alguna otra especialidad, y muchas veces como otro gancho que se le da a las personas es decirles que se les va a realizar la cirugía con anestesia local y sedación, porque muchas veces las personas tienen temor a la anestesia general, les dicen anestesia general y se asustan, y entonces conociendo esto, se les dice, no, no, se le va a hacer con anestesia local y sedación, no se preocupe, que eso es mucho más seguro. Cuéntanos al respecto de la anestesia local, la anestesia general, o incluso algunas cosas que podrían utilizarse como, no sé, en el campo, tal vez pusieron algún nombre inapropiado, anestesias espinales, tibias, o alguna cosa de estas para efectos de, por ejemplo, reducir costos de una cirugía en lugar de utilizar el anestésico, el halogenado, el gas halogenado que se utiliza para la anestesia general, o evitar tener que utilizar una máquina de anestesia
podría ser que a alguien se le ocurra poner una anestesia epidural, por ejemplo, para unos implantes de senos o para una abdominoplastía. Y esto, pues, por supuesto, podría ser una situación que, aunque no siempre, podría llevar en algunos pacientes a una situación sumamente delicada y podría incluso llevar a la muerte del paciente. Sí, para esto creo que es importante que hablemos un poco de los tipos de anestesia que hay. Pero antes de hablar de los tipos de anestesia, quiero llamar la atención con respecto a algo. La cirugía plástica, la cirugía estética, es una cirugía como cualquier otra y debe tener los mismos cuidados que como cualquier otra. Yo muchas veces escucho a gente preguntando, ay, es que tengo un problema del colon, necesito que me recomienden el mejor cirujano general. Y es bastante entendible. Es alguien que va a hacer una incisión en su cuerpo y que puede dejar secuelas. Igual pasa con un cirujano general, pero no sé por qué existe alguna idea en los pacientes y a veces también en algunos médicos que como es cirugía estética, entonces puede hacerlo cualquiera. Y eso es un grave error y se ha prestado para muchas complicaciones. Pero bueno, devolviéndonos a lo que son los tipos de anestesia. Hay varios tipos de anestesia. La simple de todas, y es así, algunas las pueden hacer médicos generales, es la anestesia local. Es la anestesia que típicamente se coloca para anestesiar piel y tejido subcutáneo. Es una anestesia superficial. Es la que se usa, por ejemplo, para quitar un lunar o la que se usa para si alguien tuvo una lesión, tienen que lavarle herida y suturarla, se puede hacer con anestesia local. Sin embargo, los anestésicos locales hay que saber utilizarlos. Los anestésicos locales son medicamentos con una alta toxicidad. Entonces debe calcularse la cantidad de anestésicos locales de acuerdo al peso del paciente. La lidocaína y la bupivacaína son las que más se utilizan y tienen una dosis por miligramos para pacientes. ¿Qué pasa si se excede la dosis? Aunque sean anestésicos locales. Los anestésicos locales tienen toxicidad cardíaca y toxicidad neurológica. Entonces, si la dosis de anestésico local sube, el paciente podría tener convulsiones y el paciente podría tener parada cardíaca y muerte. No es jugando. Entonces, si la decisión a donde se va a poner anestésico local es muy grande, hay que pensar cuál es la dosis máxima porque si no, el paciente se puede complicar. De hecho, uno de los últimos casos que yo oí en la prensa, claro, estos solo son conjeturas porque uno no sabe exactamente qué ocurrió. La paciente se complicó antes del procedimiento y me entra la sospecha si pudo haber sido toxicidad por anestésicos locales y fue con un médico que no era cirujano plástico. Eso es cuanto a la anestesia local. Entonces recuerden que es solo para anestesiar piel y tejido subcutáneo. Después está lo que es la sedación. La sedación es un estado donde el paciente está respirando espontáneamente. Hay diferentes niveles. Por ejemplo, el paciente puede estar sedado solo para reducir la ansiedad. Entonces, un paciente al que usted le habla, el paciente contesta, está orientado en lugar y todo, pero está más tranquilo. Uno puede hacer una sedación más profunda donde el paciente responde solo si uno lo estimula, o una sedación más profunda donde el paciente está inconsciente. Es muy importante recordar que en una sedación no hay analgesia, o sea, el anestesiólogo no está produciendo alivio del dolor. El cirujano es el que tiene que encargarse de la anestesia. Entonces, el cirujano tiene que poner anestésicos locales mientras el anestesiólogo se da al paciente. ¿Qué pasa? Si la persona que está ahí no es un anestesiólogo y tal vez están haciendo un procedimiento que no es para anestesia local, al paciente le empieza a molestar, el paciente ya está inconsciente porque está sedado, pero va a empezar a moverse, va a empezar a quejarse y lo que hacen es aumentar la dosis de anestésico para aumentar la sedación, hasta que llega un punto, que fue lo que le pasó probablemente a Michael Jackson, donde ya el paciente no ventila espontáneamente. Entonces, si la persona que está ahí no está entrenada para ventilar al paciente, abrir la vía aérea, si es necesario poner un tubo endotraqueal y asegurarse una adecuada oxigenación, el paciente podría hasta fallecer en el procedimiento. Entonces, lo que decía el doctor con respecto a que anestesia local y sedación es muy peligroso si no se hace adecuadamente, es cierto. Ahora, la gente dice, uy, es que una anestesia general, qué miedo. Bueno, si usted tiene un anestesiólogo ahí que sabe dar una anestesia general, esta puede ser muy segura. Y puede ser segura para el paciente y también segura para el cirujano, porque no hay nada mejor para los resultados de un procedimiento que el cirujano trabaje cómodo.
Entonces, si hay un anestesiólogo, le da una anestesia general, el paciente está inmóvil, está inconsciente, durmiendo plácidamente, el cirujano tiene un paciente relajado que inclusive podría fácilmente disecar los tejidos y acomodar todo como él quiera para que tenga resultados óptimos. Por eso es muy importante que haya un anestesiólogo preparado, que sepa, de acuerdo con lo que hable con el cirujano, que es muy importante esa comunicación y ese conocimiento que tenga el anestesiólogo de la forma de trabajar del cirujano y viceversa. Eso es muy importante para que los resultados sean óptimos. Y en los dos pueden acordar qué tipo de anestesia dar. Pero es muy importante que los dos sean experimentados, que sepan lo que están haciendo para evitar complicaciones. Entonces, en resumen, converse con su anestesiólogo, converse con su cirujano, asegúrese de que los dos sean responsables acreditados y también se puede hablar del tipo de anestesia, porque una sedación dada adecuadamente en un procedimiento adecuado para anestesia local puede funcionar muy bien. Pero he escuchado casos donde, por ejemplo, ponen implantes de senos en un paciente con local y sedación. Eso es terrible. Cuando se coloca anestesia local, se va a anestesiar solo la piel. El cirujano debe disecar adentro y separar los planos para meter un implante. No hay manera posible que con una anestesia local y una sedación eso salga bien. Puede salir el paciente con complicaciones serias, como inclusive muerte, y además la cirugía probablemente tampoco va a tener un buen resultado porque no existen las condiciones para que el cirujano trabaje cómodamente. Totalmente cierto. Nos hacían una pregunta, justamente nos enviaban una pregunta que si esta cirugía de aumento de senos se podía realizar con anestesia local y sedación. Y ciertamente uno escucha de muchos lugares donde realizan este tipo de cirugía con anestesia local y es una situación que puede ser muy peligrosa porque, como lo mencionaba la doctora, por ejemplo, si durante la cirugía el paciente se mueve, por ejemplo, el paciente siente dolor, porque como lo mencionó la doctora, la sedación no va a quitar el dolor, entonces el cirujano va a tener que poner más anestésico en la zona y obviamente ya están durante la cirugía. Eso podría llevar a que escalemos en la dosis del anestésico y realmente la cantidad de anestésico local digamos, la dosis que se debe utilizar de anestésico local es muy baja. Por ejemplo, en la concentración habitual que conseguimos en el comercio, normalmente de lidocaína, se necesitan para la mayoría de las personas de peso regular, es decir, un adulto de alrededor de 70 kilos, más o menos unos 20 mililitros de lidocaína. A partir de ese momento vamos a comenzar a tener náuseas, probablemente vómito, podríamos empezar a tener temblor, y de ahí a las convulsiones y a un paro cardiorrespiratorio es un hilo muy delgado que podría ocurrir en cualquier momento. Entonces, obviamente que puede ser que alguna cirugía o alguna anestesia se pueda dar, pero obviamente también, como lo mencionaba la doctora, los resultados van a estar comprometidos. Y no es simplemente meter por meter los implantes o hacer una cirugía por hacerla, sino que el resultado sea el mejor resultado posible y eso no, en realidad, no es posible con ese tipo de anestesia. Puede hacerse la cirugía, pueden meterse los implantes, puede hacerse una rinoplastia también con anestesia local y sedación, pueden hacerse todas estas cirugías, puede hacerse una abdominoplastía con anestesia local y sedación. Yo sé que hay algunas personas que lo hacen de esa manera, pero estoy totalmente seguro que los resultados no serán los mejores consistentemente en esos pacientes. De modo que o estamos comprometiendo en ese caso la seguridad y la vida del paciente y además estamos comprometiendo la calidad del resultado. De manera que por ninguna parte esto vale la pena. Tal vez mencionar un poquito de aquellas anestesias epidurales, por ejemplo, para una abdominoplastía o para un aumento de senos, que también es una variedad que se ofrece como una variedad económica, ya que la cirugía plástica se ha precarizado tanto, pareciera que se puede hacer en cualquier lugar, hay promos en cirugía plástica en muchos lugares, entonces una manera de conseguir el promo probablemente es buscar ese tipo de anestesias más económicas en cuanto a los insumos, en cuanto a los medicamentos, y digamos que la anestesia epidural pues también es otra opción,
que muchas veces ofrecen, pero que puede ser peligrosa para estas cirugías. No sé Sí, si tienes cierto. algún comentario al respecto. Claro que sí. Se me olvidaba que a la hora de clasificar las anestesias habíamos hablado de anestesia local, sedación, anestesia general y finalmente está la anestesia regional. Hay dos tipos de anestesia regional. Una es la anestesia neuroaxial, específicamente espinal, que es lo que las pacientes conocen como la anestesia del embarazo. Es aquella anestesia, es muy barata porque lo único que se necesita es una aguja espinal y dos, tres, máximo 4 cc de anestésico local, entonces es muy barata. Y es relativamente segura, pero hay que saber a qué cirugía, para cuál cirugía es segura. La anestesia espinal lo que hace es que al colocar anestésicos locales en contacto con el líquido cefalorraquídeo, produce anestesia de la cintura hacia abajo. ¿Cuál es el problema de la anestesia espinal si se usa en forma inadecuada? El nivel, por ejemplo, he oído que se hacen aumento de senos, colocación de implantes con anestesia espinal. Eso es un riesgo muy alto porque para que haya anestesia a nivel del tórax tan alto, a nivel de las tetillas, se necesita poner el anestésico muy arriba. Se necesita poner el anestésico donde ya va la médula espinal. Entonces, esa aguja entra un poquitito más, daña la médula espinal y el paciente queda con secuelas permanentes. Yo vi un caso en un hospital público de una anestesia que se hizo para una colecistectomía, que es para retirar la vesícula, que es a la misma altura, es más, es un poquito más abajo que para los implantes de senos, y el paciente quedó secuelado porque tocaron la médula espinal con la aguja. Esa es solo una complicación, porque la otra es que el anestésico local, al estar tan arriba, podría ascender un poquito más y podría paralizar el nervio frénico. Entonces, eso impide que el nervio frénico se mueva y el nervio frénico es el encargado de la ventilación. O sea, el paciente ya no podría respirar por sí solo. Y yo asumiría que un anestesiólogo o algún otro médico hace este tipo de anestesia espinal para un aumento de senos solo si no tiene una máquina de anestesia. Entonces, ahí nos lleva a otro problema muy serio, que es algo que no lo dicen en los libros cuando uno estudia anestesia. Eso no lo dice en ningún lugar. Eso solo con la práctica clínica uno se da cuenta que la clínica a la que uno va y el equipo que tenga la clínica es básico para seguridad para el paciente y para seguridad para el anestesiólogo. Yo después de un susto que me llevé hace algunos años empezando en la práctica, ahora ya no voy a ninguna clínica nueva, pero en algún momento cuando iba siempre preguntaba, ¿tiene máquina de anestesia? Eso es básico, porque si el paciente tiene una cirugía como un aumento de senos, lo que se le debe dar es una anestesia general, y si no tengo máquina de anestesia, no se puede. ¿Tiene equipo para manejar un paro? La clínica tiene que estar bien equipada. Debe tener máscaras laríngeas, debe tener tubos endotraqueales, debe tener la máquina de anestesia, debe tener un carro para manejar un paro, debe tener desfibrilador. En fin, hay una lista grande de cosas que los anestesiólogos sabemos que son requeridos para cualquier cirugía. Y es necesario que las pacientes siempre consulten si la clínica está acreditada por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es un ente muy responsable en este país y va a poder decirles, porque sé de este caso que les menciono, que fue una anestesia espinal para un aumento de senos, fue en una casa prácticamente donde ni siquiera había máquina de anestesia. ¿Cómo se va a lograr manejar una complicación de este tipo? Es muy difícil y esto es lo que genera que aumenten o aparezcan casos de muertes o complicaciones graves en cirugía plástica. Y para terminar, hay otro tipo de anestesia que es la anestesia regional, que ha tomado mucho más auge en los últimos años y es donde uno logra dormir una extremidad. Entonces, a través de inyección de anestésicos locales guiados por ultrasonido, se puede producir anestesia solo de un miembro superior o solo de una pierna. Esto se usa poco en las cirugías que usualmente se hacen de cirugía estética, pero sí es importante que lo sepan. Entonces, cuando uno habla de mortalidad, que es algo que a todo mundo le interesa, bueno, doctora, yo puedo morir en la cirugía. Existe un riesgo bajo. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, dependiendo de los estudios que uno vea y del lugar a donde se hizo el estudio, puede ir de una muerte por cada 100.000 anestesias a una muerte por cada 250.000 anestesias. Y de todos los tipos de cirugía, la cirugía estética debería ser la cirugía con menor mortalidad, pero
si se hace adecuadamente. Entonces, hay 4 factores muy importantes para que se deben tomar en cuenta para reducir el riesgo de complicaciones y de muerte. 1, ¿qué tipo de cirugía es y quién es el cirujano? Muy importante. 2, ¿qué anestesia se le va a dar? Si la anestesia es la adecuada para la cirugía y quién es el anestesiólogo. 3, este no lo dicen los libros. ¿A dónde se va a hacer la cirugía? Estoy en una clínica que tiene de todo. Estoy en una clínica donde los especialistas van a poder manejar cualquier complicación. Estoy en una clínica que tiene todas las normas de asepsia necesarias, porque eso también es muy importante para complicaciones postoperatorias. Y finalmente, el paciente en sí. ¿Qué enfermedades tiene el paciente? ¿Qué factores de riesgo tiene? Por ejemplo, fumado, si tiene alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, etc. Perfecto, excelente, excelente exposición del tema. Y vamos a continuar, entonces, vamos a ir hablando tal vez, como lo mencionábamos hace un rato, de las diferentes fases para justamente hacer que la cirugía estética sea lo más segura posible. Y vamos a comenzar con la parte previa a la cirugía, con la parte preoperatoria. Entonces hablábamos hace un rato de los exámenes, y obviamente dependiendo del tipo de cirugía, pues podría uno pedir una serie de exámenes que deben incluir un electrocardiograma, una radiografía de tórax, algunos exámenes de laboratorio para ver cómo anda el riñón, el hígado, porque por allí es por donde vamos a eliminar la mayoría de los medicamentos que vamos a poner en el paciente, las pruebas de coagulación, el hemograma, por supuesto, y la hemoglobina para saber cómo se encuentra ese paciente. Y bueno, todo esto es fundamental, pero hay algunas cirugías en las cuales necesitamos exámenes un poco más profundos, como pueden ser un mapeo de presión arterial específicamente para el paciente hipertenso, o un examen de Holter de 24 horas en pacientes que manifiestan tener alguna arritmia cardíaca, que dependiendo del tipo, pues podría ser incluso una contraindicación para la cirugía, digamos, para efectos de una cirugía estética, porque hay ciertas arritmias que uno podría considerar benignas y que pues uno considera de muy bajo riesgo de que esa arritmia genere un evento de arritmia más severo durante la cirugía por los medicamentos, por el estrés de la cirugía. Ah, pero hay algunas arritmias o algunas cosas que nos dicen que hay algún problema a nivel de los sistemas de conducción eléctrica del corazón y que podrían desencadenar en arritmias de muy difícil manejo o casi imposibles de controlar, y que por supuesto para una cirugía estética donde el paciente no debería poner de ninguna manera en peligro su vida, pues no tiene sentido. Entonces, para esos pacientes podría estar indicado ese tipo de examen. Adicionalmente, un ecocardiograma o un ecocardiograma con prueba de esfuerzo, porque también, como lo mencionaba la doctora hace un momento, es importante que el anestesiólogo y el cirujano trabajen cómodamente si el paciente de verdad podrá soportar la cirugía a la que se está sometiendo. De modo que por eso es tan importante que uno haga una evaluación completa de todos esos sistemas corporales, y podamos entonces saber que el paciente no va a tener riesgo, no va a tener peligro con la cirugía, y que vamos a poder tomarnos todo el tiempo que sea necesario para conseguir ese resultado tan satisfactorio, tan agradable o tan bonito como él o la paciente desean y están buscando. Aquí me gustaría hacer una intervención, y es que es muy importante que tanto el cirujano como el anestesiólogo tengan el mismo norte, y el norte es el bienestar del paciente, porque muchas veces el cirujano ve al anestesiólogo como la persona que puede suspender la cirugía, porque no todos los cirujanos son tan preocupados como es el doctor Gabriel Peralta. Recientemente supe de un caso de un señor ya adulto mayor que se iba a hacer una cirugía grande estética, y el señor tenía problemas cardíacos serios, y el cirujano, en lugar de buscar la manera de investigar sobre los problemas cardíacos para prevenir una complicación, más bien trató de ocultar todo esto al anestesiólogo.
Y eso es muy delicado, porque entonces, ¿cuál es el fin del cirujano? Operar por operar sin importar el resultado, sin importar si el paciente tiene alguna complicación seria o si el paciente fallece. Entonces, es muy importante y a mí la verdad me gusta muchísimo trabajar con el doctor porque tenemos el mismo norte. De hecho, yo llego muy tranquila, generalmente él hace que envía todos los exámenes preoperatorios y cuando yo llego estoy tranquila en el sentido de que sé que tiene todos los exámenes que el paciente requiere y entonces tengo mucha seguridad que voy a dar una anestesia en la mejor de las condiciones y con el mejor resultado posible, con el menor riesgo de complicaciones. Lógicamente, yo como anestesióloga siempre quiero que el paciente salga bien, siempre quiero prevenir complicaciones y la valoración preoperatoria es básica en eso. Sí es cierto que la mayoría de la literatura pide exámenes básicos, pide, por ejemplo, lo que decía el doctor, el hemograma, que me va a evidenciar a mí si hay anemia o no, me puede dar datos si el paciente tuviera alguna infección en ese momento o no, las pruebas de coagulación para asegurarnos que el paciente, lógicamente se van a romper vasos sanguíneos y se necesita que haga un coágulo, la radiografía de tórax que me da información acerca general, acerca de cómo están los pulmones y el corazón, principalmente. Pero, como dice el doctor, si queremos estar totalmente seguros, hay que individualizar todos los otros casos para mandarles exámenes específicos. Y eso es muy importante para una anestesia segura en cirugía estética. La otra cosa que es importante es la premedicación y siento que en la clínica con el doctor lo manejamos muy bien. El doctor le receta a los pacientes un medicamento para la noche anterior. Eso les permite estar tranquilas y dormir muy bien durante la noche y otro medicamento en la mañana. Entonces llegan a la clínica bastante tranquilas. De hecho, disminuye los requerimientos de anestésicos. Claro, yo soy medio fantástica porque a veces no se acuerdan de mí, pero yo trato de saludarla siempre al final de la cirugía. Y yo creo que esas cosas son importantísimas para que todo salga bien, el planear con tiempo y todos los detalles. Perfecto, excelente. Quería hacer una anotación a este respecto. Eh, es fundamental, la doctora dijo, disminuir los requerimientos anestésicos. Se refería básicamente a reducir la dosis de medicamento que se utiliza durante la cirugía. Si el paciente está tranquilo porque pudo dormir bien, porque pudo descansar, porque no estuvo pensando toda la noche en la cirugía que iba a tener el día siguiente y estaba el paciente muerto de susto toda la noche, ese paciente pues llega en una condición muy diferente al paciente que está totalmente angustiado por la cirugía, que obviamente está en una situación de alerta y que obviamente requerirá mucho más medicamento para bajar la presión, para normalizar sus diferentes parámetros de signos vitales. Y entonces, como decía la doctora, al reducir los requerimientos anestésicos, todas las dosis de medicamentos serán menores, eso hace que la cirugía sea más segura y por supuesto va a influir en la recuperación del paciente porque va a causar menos molestias, menos náuseas, menos vómito y un despertar muchísimo más rápido. Van a pasar los efectos, digamos, de sentirse débil o un poco mareado muchísimo más rápido por una menor cantidad de medicamentos o incluso no tener que utilizar ciertos medicamentos como por ejemplo los narcóticos, es decir, morfina y algunos otros medicamentos en dosis relativamente altas que van a generar un efecto mucho más duradero de, digamos, de estar mareados, un poco somnolientos, etcétera, y que definitivamente pueden ser muy desagradables para el paciente. Con Eso, respecto, creo sí, que es adelante. importante hablar sobre los requerimientos de morfina. Los medicamentos similares a la morfina se les dice opioides, por si en el transcurso de esta conversación lo menciono para que quede claro. La morfina es un medicamento que se usa en casi todas las cirugías. Casi todas las cirugías porque generalmente la cirugía genera un dolor severo. Y el dolor va a ser más severo en el momento de despertar y más bien conforme pasa el tiempo, la intensidad del dolor baja y entonces se puede disminuir la dosis de morfina o se puede cambiar por otro medicamento. Hay una experiencia que tuve con el doctor Gabriel Peralta que me pareció bastante, me llamó muchísimo la atención. Recuerdo que cuando empecé a trabajar con él, en algún momento tuvimos una abdominoplastía. La abdominoplastía es una cirugía grande
y es una cirugía que en otros lugares sangra mucho. Con el doctor no sangra, eso es algo de lo que yo no me tengo que preocupar porque el sangrado es mínimo, porque el manejo de tejidos es demasiado cuidadoso y probablemente por eso el dolor es mínimo. En algún momento yo inclusive pensé que un medicamento que utilizábamos para premedicar a los pacientes, o sea, que se daba antes de la cirugía, podía ayudar a disminuir el dolor, pero inclusive ahora en pandemia no lo estamos usando. Y aún así las pacientes con cirugías grandes, con una abdominoplastía, no requieren morfina. La primera vez que él me dijo, doctora, vea, ¿qué le parece si prueba no ponerle morfina? A mí se me paró el pelo, porque para un anestesiólogo no hay nada peor que despertar a un paciente y que el paciente esté con mucho dolor, ojalá grite. Eso es terrible para nosotros, eso para nosotros es un fracaso. Pero probé y para mi sorpresa, la paciente abrió los ojos, le quité el tubo endotraqueal y me dijo, no tengo dolor. Y esa es la práctica que hacemos con todas las cirugías del doctor Gabriel Peralta. Usamos analgésicos antiinflamatorios, pero logramos no utilizar morfina. Es algo que yo no he podido hacer en ningún otro lugar. Y la explicación creo que es el manejo tan cuidadoso de los tejidos. El hecho de evitar el sangrado probablemente reduce la inflamación y sobre todo el cuidado que tiene para manejar los tejidos reduce la inflamación y esto tiene muchísimos beneficios. Uno de esos es que no se requiere morfina. El no usar morfina es un beneficio porque la morfina tiene muchos efectos secundarios, pero el beneficio principal es que el paciente sale sin dolor a pesar de una cirugía tan grande. De hecho, cuando se analizan las náuseas y los vómitos postoperatorios, los factores de riesgo más importantes son ser mujer, ser no fumador, haber tenido antecedentes de una cirugía con náuseas y vómitos, y el cuarto punto es usar morfina. Entonces, si nosotros podemos no usar morfina, reduce muchísimo el riesgo de náuseas y vómito en el postoperatorio. Y nada más para reforzar un poquito lo que acaba de mencionar la doctora. Entonces, los factores que pueden hacer que la persona vomite en un postoperatorio, pues tienen que ver con que la persona tenga historia de que en cirugías previas o ha vomitado con mucha frecuencia, en cirugías que se ha realizado tal vez por una cesárea, por una vesícula, etcétera, o que tiene historia de lo que nosotros llamamos algo así como trastornos o enfermedad con el movimiento. Esa persona que desde muy pequeña, cuando viajaba en un carro, se mareaba muchísimo. Entonces, ese tipo de persona puede tener una historia quizás que facilite el vómito, la administración de morfina, pero esto está relacionado directamente con la cantidad de dolor que se genera durante la cirugía. Quizás el único efecto positivo que pueda tener el cigarrillo en un paciente médicamente o de un paciente quirúrgico es que el uso de cigarrillo hace que el paciente sea menos proclive, menos fácil de que vomite, de manera que eso son, digamos, los factores, digamos, como lo mencionaba la doctora, que pueden hacer que una persona vomite. Y tal vez para completar un poquito lo que se mencionaba, voy a decir que es importante cuando hacemos una sola cirugía al día. Nosotros tenemos ese compromiso, hacemos una sola cirugía por día para así poder dedicarle todo el tiempo a cada paciente. Y eso parece que fuera nada más una frase de cajón, pero no, no es así. Porque ¿eso qué significa? Que no hay prisa antes de la cirugía y la prisa de la cirugía dará comienzo en el momento que tiene que ser. Es igual que preparar un avión. Cuando uno se va a montar en un avión, uno no quiere que en el avión que uno vaya ocurra un accidente. Igual pasa en la cirugía estética. Tú no quieres, tal vez, que en esa cirugía que te vas a realizar, y especialmente una cirugía que te estás haciendo sin una razón médica, sin una enfermedad, pues que vayas a terminar en una situación crítica de cuidados intensivos o en un fallecimiento. Entonces, en ese sentido, uno ve que muchas veces en los aeropuertos se demoran muchísimo en preparar el avión y hasta que el avión no está listo, el avión no puede despegar. Bueno, lo mismo hacemos con el paciente llega muy temprano y tomamos una vía. Yo personalmente tomo la vía en el paciente, en la clínica, y esto lo hago porque pues el paciente ha hablado conmigo durante muchas horas antes de su operación, me conoce, me tiene ya confianza,
Entonces, ¿quién mejor que el cirujano para tomar la vía? Y no quizás una enfermera con la cual, si fue que la conoció antes de la cirugía, tuvo un mínimo contacto. Entonces, yo me encargo de tomar la vía, eso ayuda a aliviar el dolor de las pacientes, a reducir la ansiedad y de inmediato, claro, eso previo a eso hemos administrado medicamentos para que la paciente esté tranquila, medicamentos que se dan por vía oral, se le dan tomados, y luego que ya hemos tomado la vía, vamos a proceder a dar medicamentos específicamente para que nuestro paciente esté tranquilo, esté tranquila, para que no tenga recuerdos de que tenía miedo, de que sintió frío, de que había una luz muy fuerte encima de la camilla, de que había unas personas que no conocía en la sala de operaciones. Um, Ese es el siguiente punto. Después de eso, administramos medicamentos para evitar náuseas y vómito, y esos medicamentos deben estar dentro del paciente para que lleguen al cerebro e impregnen zonas de tu cerebro que serían estimuladas por los medicamentos que podrían causar náuseas y vómito. Entonces, al haber sido administrados bastante tiempo, quizás 30 minutos, 40 minutos antes de administrar cualquier cosa que pudiera causar náuseas y vómito, esos receptores cerebrales estarán impregnados y esa es una de las cosas que hacemos justamente buscando asegurar que nuestro paciente, aún con historia de náuseas y vómito en cirugía previa, en algún otro lugar, no tenga náuseas y vómito. Luego administramos medicamentos antiinflamatorios y medicamentos analgésicos con el mismo fin, con el fin de que lo reciba el paciente y el cerebro del paciente esté impregnado y los tejidos estén impregnados en estos tejidos y de esta manera buscar asegurar que la experiencia anestésica y quirúrgica sea la más agradable posible y con la menor cantidad de dolor y de, digamos, malestar postoperatorio. Hay algo que me gustaría agregar con respecto a las náuseas y vómitos. Y es que hay varios mecanismos, igual que como el dolor tiene varios mecanismos y uno utiliza fármacos, varios fármacos para aliviar al paciente que actúan en cada uno de los mecanismos y así entonces se reduce la dosis y se mejora la efectividad. Igual pasa con las náuseas y vómito postoperatorio. Hay 4 receptores encargados que cuando son estimulados pueden producir náuseas y vómito. Entonces en la clínica generalmente se administran fármacos 2 o 3 tipos diferentes que actúan sobre 2 o 3 receptores diferentes y entonces eso hace que el tratamiento sea muy efectivo. Eso con respecto a la náusea y vómito que quería agregar. Y la otra cosa que es muy importante para mí como anestesióloga es que al hacer una cirugía al día, eso me permite a mí tener la tranquilidad de despertar al paciente con calma. La anestesia es igual que un vuelo. Donde se pueden producir la mayor cantidad de complicaciones es en el despegue y en el aterrizaje. Entonces, son los 2 momentos donde el anestesiólogo tiene que estar todavía más alerta y pendiente. Gracias a Dios, trabajamos en una forma muy metodológica, o sea, se hace todo siempre de la misma manera para reducir complicaciones, pero en el despertar, en la clínica con el doctor, trabajo un poco diferente a como se hace en otras clínicas, porque en otras clínicas casi siempre hay un paciente después de eso. Y aparte, en las clínicas cobran el minuto por sala de operaciones. Entonces, lógicamente, uno como anestesiólogo, pues también trata de dar su mejor servicio y todo, pero también está uno pensando en que al paciente no le salga mucho más caro porque tiene que esperar, porque vamos a durar un poquito más en sala de operaciones. Yo en la clínica, como me gusta hacer las cosas con calma y cuidando todos los detalles, espero a que el doctor termine, cierro los anestésicos halogenados, que son los que mantienen la anestesia durante la cirugía, y en ese momento empiezo a despertar al paciente. Trato inclusive de no moverlo porque me encanta cuando los pacientes abren los ojos y yo puedo hablarle y decirle abre la boca y sacar el tubo endotraqueal de una manera muy tranquila con un paciente aliviado, relajado, que de verdad siente como que se acaba de despertar de un sueño muy reparador. Y eso es una ventaja enorme porque en otros lugares no lo puedo hacer de esa manera. Excelente. Tal vez en la parte del despertar es interesante porque de hecho muchas veces los pacientes cuando se despiertan ni siquiera se dan cuenta que ya están operados. En ese momento les decimos, doña fulana ya está operada, abra la boca,
mueva la lengua, etcétera, y en ese momento se retira el tubo, pero cuando retiramos el tubo y ya la paciente se puede, digamos, observar, la paciente dice, pero ¿cómo? Si yo acabo de llegar acá. Entonces ni siquiera se tienen recuerdo de haber pasado a la sala de operaciones, de haber tenido miedo y todo lo demás, lo cual hace la experiencia quirúrgica y anestésica pues también mucho más agradable para los pacientes. Y se trata de eso, se trata que la experiencia no sea una experiencia aterradora o una experiencia desagradable para el paciente, sino que sea algo que realmente el paciente diga, pues fue muy agradable, estuvo todo muy bien, de modo que eso es algo sumamente importante. Bueno, tenemos muchos temas por hablar. Seguramente vamos a tener que hacer un segundo capítulo de esto en la próxima semana. Pero bueno, vamos a seguir un poquito más adelante porque creo que de los temas que íbamos a hablar hay muchas cosas que se nos están quedando para mencionar porque era muchísimo el tema y ha sido increíble la exposición que nos ha dado la doctora. De modo que vamos a tal vez continuar, no sé si te parece, continuemos, hablamos de la preparación, de la planeación de la cirugía, tal vez en ese sentido simplemente, si la cirugía ha sido planeada, pues hace que la cirugía sea más eficiente y eso hace que pues la cirugía se haga en tiempo quizás más corto, pero que no se repitan pasos, que no tengamos que volver atrás, sino que todo se hace de una manera que vamos avanzando sin que un paso que va más adelante dañe algo que ya se hizo o que algo que se está haciendo al principio entorpezca las cosas que se van a hacer posteriormente o que incluso puedan dañar algo del plan o del objetivo que se buscaba con el paciente. Tal vez La preparación, dime, ¿sí? es que me gustaría agregar algo, porque esto del plan me parece muy importante. Una de las cirugías que más se hace es la cirugía de aumento de senos, que son los implantes mamarios. Y he estado en otras cirugías y cuando llego la paciente dormida, la paciente abierta, de pronto dice, bueno, vamos a ver qué implante le coloco. ¿Le quedará mejor uno de 250 o uno de 300? Y eso me parece un poco riesgoso y poco profesional. Y en ese sentido, me gusta mucho la manera en la que se hace la clínica, donde desde el preoperatorio se queda muy de acuerdo con la paciente, todo decidido qué se va a hacer y cómo. Entonces, ese tipo de cosas dan menos riesgo a errores. Me parece que ayuda a que los resultados queden mucho mejor. Claro, excelente. Mira, en realidad, nada más para comentarles un poquito de esto, el tamaño del implante no es algo que se tenga que escoger en la sala de operaciones, aunque obviamente va a haber muchas personas que no estén de acuerdo conmigo, pero el asunto es que el tamaño del seno de la paciente y el requerimiento del tamaño del implante no es algo que vaya a cambiar de la cita preoperatoria a la cirugía. De modo que uno puede tomar las determinaciones del tamaño y colocarle el implante que se escogió con la paciente. Cosa que es diferente cuando primero el cirujano hace una cirugía, quizás sin una planeación tan cuidadosa, y simplemente hace el espacio primero y después durante la cirugía tiene que ver qué es o con qué es que va a llenar ese espacio. Y por eso es que muchas veces el implante que se pone puede ser un implante o más pequeño o más grande que lo que se había acordado con la paciente. Entonces, eso hace que se pierda tiempo durante la cirugía, además de que obviamente llevará a un resultado que definitivamente ni el cirujano ni la paciente antes de la cirugía tienen una idea de cómo va a quedar. Y debo decir algo que es interesante, porque muchas veces se nos ha hecho creer que el cirujano plástico es un artista y que los artistas improvisan y a última hora deciden qué es lo que van a hacer. Eso no es cierto. Los artistas son personas estudiosas, son personas que planean las cosas, son personas que saben de un montón de cosas, de teoría de color, de teoría de luz cuando son fotógrafos, de teoría musical, y yo estoy seguro que un gran artista nunca improvisa algo. Pero un detalle que es importante para entender un poco más de por qué la improvisación no es un buen aliado en estos casos, es que ¿cómo va a poder el cirujano determinar el tamaño del implante durante la cirugía si la cirugía se hace con la paciente acostada? Y ustedes saben que cuando una paciente, una mujer está acostada,
los senos cambian mucho. Incluso en muchas pacientes los senos desaparecen, pero si no desaparecen se van hacia los lados, o si no se han dado cuenta, por ejemplo, uno puede hacer una marca en el tórax de la paciente. En el centro del tórax de la paciente uno puede hacer una marca sobre el esternón de dónde está ubicado el surco inframamario y de dónde está ubicado el pezón de la paciente con la paciente de pie. Y si ustedes acuestan a esa paciente, se van a dar cuenta que las dos marcas van a cambiar de posición cuando la paciente está acostada. De manera que lo que el cirujano ve durante la cirugía con la paciente acostada no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que tendrá esa paciente cuando está de pie. De modo que eso es algo por lo cual tampoco es válida es estar tratando de adivinar qué tamaño ponerle a la paciente, y por eso es que no realizamos eso de esa manera, sino que el tamaño del implante ya fue decidido y fue acordado con la paciente para de esa manera hacer el tiempo quirúrgico mucho más eficiente y de esa manera hacer que la cirugía sea más segura, porque obviamente reducimos la cantidad de tiempo quirúrgico, la cantidad de medicamento anestésico, estar metiendo implantes, sacando implantes para probar cuál queda mejor, con lo cual también estamos llevando bacterias dentro de la zona donde va a quedar el implante y que por supuesto llevará a mayor riesgo de infección en la zona de los implantes, de infección posoperatoria, y también podría llevar a un mucho mayor riesgo de contractura capsular, que es una respuesta de cicatrización secundaria a una respuesta inflamatoria, pero que si la respuesta inflamatoria es más fuerte porque metimos más bacterias en la zona operada, pues vamos a tener mucho más posibilidades de ganarnos ese gran problema. De modo que eso como anotación desde ese punto de vista. Bueno, vamos a dar por ahora final a el live del día de hoy. Ha sido increíble. En realidad creo que vamos a tener para un par de intervenciones más, o por lo menos una más, en la cual vamos a estar hablándoles de lo que es, por ejemplo, detalles tan interesantes y tan desconocidos para muchas personas como lo que es la preparación de la sala de operaciones, porque no es solamente llegar el día de la cirugía y decirle a la enfermera, alcánceme esto y esto, sino que la sala debe quedar lista desde el día anterior a la cirugía. Y obviamente tener nuestra propia sala de operaciones y tener una sola cirugía al día permite realizarlo de esa forma. Vamos a hablar también de qué es necesario para monitorizar a los pacientes durante la cirugía. Vamos también a realizar, por ejemplo, a hablar de cómo era la monitorización hace algún tiempo y cómo es hoy en día. Vamos a hablar también de algunos factores de riesgo de los pacientes como obesidad, sobrepeso, diabetes, cardiopatía, problemas del corazón, hipertensión, el hábito de fumar, los anticonceptivos orales, los riesgos de trombosis venosa profunda, el uso de drogas recreacionales, la edad avanzada y muchos otros factores de riesgo que son importantes. Y adicionalmente, pues vamos a hablar de el sangrado intraoperatorio, la reposición de líquidos, la vía aérea. La vía aérea es fundamental para que el oxígeno y el gas anestésico entren al paciente, y vamos a estar hablando de todo esto. Vamos a dar también algunos detalles acerca de ampliar un poquitito al respecto de lo que tiene que ver con el vómito en el posoperatorio, también factores de riesgo para formación de coágulos en las venas de las piernas, y también muchas veces los pacientes nos preguntan acerca de las alergias a la anestesia y si puede ser alérgico a la anestesia, si me pueden hacer alguna prueba antes, y por supuesto el tema de moda, ¿verdad? ¿Qué precauciones tener en estos tiempos de coronavirus antes de una cirugía estética? De modo que sin duda vamos a tener una segunda parte, seguramente con tanto información para ustedes como lo ha sido esta, que ha sido fascinante en realidad, ha sido increíble, y esperamos que haya sido de su agrado. Quiero darle las gracias a la doctora Catalina Morales por pues, su intervención tan importante el día de hoy. En realidad ha sido muy, muy agradable todo lo que hemos estado platicando, y bueno, invitarlos para que probablemente de hoy en 8, si Dios lo permite,
estemos hablando de la segunda parte del live acerca de seguridad anestésica en el paciente de cirugía plástica estética o seguridad en cirugía plástica estética, porque en realidad la mayor parte de la seguridad de una u otra manera tiene que ver con la anestesia en cirugía estética y en cirugía plástica. Muchas Muchas gracias, doctora, por su intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos ven esta noche. Y bueno, bendiciones para todos. Feliz noche, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido de provecho y entonces nos vemos pronto. Claro que sí, por supuesto. Muy buenas noches para todos. Feliz noche para todos y feliz fin de semana, ya que se aproxima el fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias.